Hoy participan de esta charla, primero quien va a moderar la mesa, con todo su conocimiento, con todo su talento, Cristina Angelini, que es nuestra profe de taller, actualmente profe de taller de edición 1 y taller de edición 2. Buenas tardes a todas, a todos. Qué lindo verlos, verlas. Cristina, además de una persona encantadora, como se van a dar cuenta muy rápidamente, Cristina es, por un lado, diseñadora gráfica. ¿Formalmente sos licenciada en diseño? En diseño de comunicación visual, sí. Estamos, muy bien. Pero además editora. Y, eh, y además ahora sos magíster. Maestranda. Tapia. Maestranda. ¿Eh? Maestranda, todavía estás en Maestranda, tiempo de maestranda, tesis. sí. Y Sí. especialista en diseño estratégico. En diseño. Esa cucardita sí ya está. Sí, eso sí. Primero la especialización y luego la maestría. Así que ella nos va a moderar hoy la charla y hemos invitado muy especialmente a Natalia Méndez, que también es licenciada en letras, que también es editora y es profe en nuestra tecnicatura en edición de edición 2. E invitamos a Cristian Turdera, que es uno de mis ilustradores favoritos, pero eso háganlo a un lado. No, él no lo pone en ninguna línea del currículum, no tendría ningún sentido, pero es un hombre de un talento inacabable. Él dice de sí mismo que trabajó inicialmente en agencias de publicidad en todos los espacios que había. Y lo dice porque esto le ha transformado la mirada. O sea, es un especialista en la mirada y en el lenguaje que se desarrolla desde la imagen. Uno de los, además de sus múltiples libros destinados a infancias, algunos de ellos como autor integral, alguno en combinación con otros autores, durante un tiempo desarrolló un proyecto que se llamó El Topo Ilustrado, donde diariamente se desafiaban con un filósofo para trabajar un tema desde la formulación de un tweet, de una especie de micronarración o pastillita de sentido y un dibujo. Si pueden, lo googlean y eso luego se publicó en 2 libros, El Topo Ilustrado 1 y El Topo Ilustrado 2. ¡Ilustrado 3! ¡Ah, bien! Ya son toda una saga. Yo le recomiendo también ampliamente. Yo no tengo más nada que decir, los dejo en las mejores manos y me quedo escuchando fascinada. Bueno. Gracias. Gracias, Vale. Gracias, Vale. Gracias. Esa generosidad amorosa. Bueno, para empezar a ponernos en contexto e ir delimitando este terreno desde el que vamos a lanzar la charla, después vemos hasta dónde llegamos, pero esta propuesta de hablar de narrativa visual, Cristian, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narrativa visual? Es complejísimo, pero podría, pensando con ustedes también, en contar con imágenes. Eso es muy amplio y tiene muchas aristas porque no depende solo de una de las partes, sino que depende como mínimo de 2, del que lo produce y del que lo lee. Por lo cual hay ciertas complejidades que atender ahí, ¿no? En cuanto a la relación palabra-imagen. El proyecto del Topo Ilustrado, como mencionaba Vale, nos daba la oportunidad de investigar en ese terreno en diferentes formatos. O sea, la narración visual puede estar presente en muchos formatos, en donde se vincule imagen y palabra. Donde se vincule imagen y palabra va a haber una narración visual.
incluso si no hay palabra también va a existir esa narración, y en el cine probablemente sea donde esta relación se vea como más evidente, y por supuesto en los libros, que es nuestro tema. Por ahora eso, no sé, seguramente saldrán otras características de lo que es la narración visual durante la charla. Y Natalia, vos nos contaba Valeria y nos contabas hace un rato, antes de que llegáramos a encontrarnos con toda la gente que está acá, que trabajaste en LIG, en literatura infantil y juvenil, y hay una relación muy fuerte entre la imagen y el texto en el género. Así que contanos cómo es ese espacio, cómo te formaste vos, porque hay como una instancia de formación del ojo, ¿no? De la editora y del editor, esa sensibilidad. Sí, creo que es una de las características principales de la especialización, digamos. Yo sigo trabajando en el área de literatura infantil principalmente, y por lo menos cuando yo empecé a meterme en el mundo de los libros infantiles, y ya como interés y como trabajo, de las primeras cosas que hice fue ir a talleres de ilustradores. Y yo le preguntaba, me acuerdo que lo primero que hice fue un taller con Ispan, que lo deben conocer, Ispan, que es un artista argentino, ilustrador, autor de muchos libros. Y yo le decía, pero yo no sé dibujar, yo quiero aprender. Y él me decía, vos podés poner, acá va un tipito, porque lo que nosotros vamos a trabajar es como el concepto, no la realización. El taller que daba en ese momento no la realización, no es un taller de dibujo, sino era un taller de creación, de narrativa visual, justamente, ¿no? Y bueno, y así empecé a encantarme con el mundo. Sí terminé dibujando algunas cosas también, animándome a pasarme del otro lado, pero sí que me di cuenta muy rápido que era una parte del trabajo, sobre todo como editora, pero que extiendo, como dice Cristian, la parte lectora también, ¿no? De poder apreciar muchos proyectos, muchas obras. Necesitaba una formación específica que no existía en la carrera de edición, menos en la carrera de letras, ¿no? Y bueno, y después eso, buscando medio por mi cuenta, cursos de cine, cursos de animación, como incorporando otra dimensión, otro lenguaje que bueno, a mí me interesa particularmente, ¿no? Me parece que es imposible ignorarlo, y que es como un desperdicio quedarnos en una cosa estética o como decir, solo desde los conocimientos técnicos, ¿no? De lo que es una imagen en un libro. Así que bueno, así fue un poco a la pesca, mi camino. Hay Para algo, llegar a... Sí. hay algo de lo que dice Nati, a mí se me ocurre como un nombre ahora. Es muy difícil, cuando vos me hiciste la pregunta sobre narración visual, es muy difícil abarcarla desde todos los lugares, digamos, ¿no? O sea, por ahí cuando la acotamos, bueno, al terreno de la ilustración, al terreno de la pintura, al terreno del cine, se pueden hablar de otras especificidades. Esto que dice Nati, relacionado, entiendo, con la ilustración, que tiene que ver con la importancia de lo narrativo por encima o al mismo lugar, en el mismo rango que lo estético, digamos, ¿no? Y esto de que ella decía, no sé dibujar, qué sé yo. Claro, hay una primera parte, hay un artista que a mí me gusta mucho, que es español, que ya falleció, que se llama Calpurnio. Calpurnio es un genio de la narración visual, es como un buen ejemplo de esto que dice Nati, es un genio de la narración visual, pero lo resuelve todo, sus cómics, sus novelas gráficas, sus viñetas, todo, con dibujos de personajes como dibujamos con palitos, ¿viste? Un círculo para la cabeza, un palito para el cuerpo, 4 palitos para los brazos y las manos. Y de repente cuenta la historia de Troya solamente con personajes con palitos. Y cuando vos ves una L, digamos, que tiene en la mano, ya, si está saliendo algo de ahí, ya incorporás que eso es un disparo y eso es un arma. Entonces, o un arco y flecha es simplemente medio círculo y un palito con una punta. Entonces, claro,
la narración necesita de los lenguajes para poder materializarse, pero no necesariamente esa materialización estamos esperando algo virtuoso, sino más bien coherente. Si es coherente, es sólido, y si es sólido, puede hacer ver a la otra persona una historia completa. Esa solidez es la que se busca en el lenguaje en el momento de ilustrar. Pero Calpurnio es un buen ejemplo de que se puede ilustrar casi con cualquier cosa. Igual a mí no me salían esos tipitos tan Ah, divinos de Calpurnio. Eso. No, pero agrego a esto que decís, Cris, porque ese nivel después, como esa particularidad del lenguaje con el que después se realizan las ilustraciones, más allá de cuáles sean los elementos que son narrativos en una imagen, la capa de cómo se realizan, que en un punto es también la capa estética, ¿no? Digamos, también le agrega un sentido extra. Es como decir, bueno, uno puede contar una historia con palabras, una anécdota pelada, como la cuenta mi tío, que se va por las ramas, que nos hace perder, que no tiene ninguna gracia, o la puede venir a contar Liliana Bodoc, que es el arte de la palabra, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con la imagen. Hay algo en ese uso de ciertas herramientas que son específicas de la imagen, que también le agregan sentido, estética, ¿no? Un montón de cosas. Por eso creo que eso es lo que hace que sea tan difícil delimitarlo, definirlo, ¿no? Que sea tan amplio y tan complejo a la vez, ¿no? Y rico. Daniel Roldán, que es un profe, yo dirijo la diplomatura de ilustración para el libro álbum, acá hay algunas personas que la cursaron el año pasado, me pone muy contento verlas. Daniel habla de programa gráfico, ¿no? Un programa gráfico que tiene que ver con la construcción de un lenguaje y de una narrativa, con determinadas herramientas y con determinadas articulaciones de esas herramientas. El programa gráfico es aquello que lleva adelante todo ese cúmulo de cosas que finalmente termina contando algo, ¿no? Y ayer hablábamos algo en la diplomatura que me parece interesante acá traer, que tiene que ver con que ese lenguaje ya está contando antes de ser leído, digamos, ¿no? Cuando uno ve una imagen, que puede ser la tapa de un libro en este caso, ¿no? Traigámoslo para nuestro lado. Uno ya intuye determinadas características de clima, de atmósfera, oscuridad o luz, incluso hasta se podría intuir un género si esa ilustración es muy oscura, o es muy clara, o tiene unos colores primarios que es para... Entonces hay una primera instancia en la cual esa narrativa aparece dada por el lenguaje antes de ser leído. Es muy interesante eso, porque no llegamos ni siquiera a entrar en la historia y ya sabemos algo de esa historia. Por supuesto que al ver las cosas de Calpurnio, es todo lo contrario a lo extorsivo desde el virtuosismo. Cuando uno ve algo tremendamente virtuoso, dice, epa, acá voy a ver algo importante. Cuando uno ve lo de Calpurnio, dice, esto parecen los muñequitos de la puerta del baño, ¿viste? O sea, ¿qué me va a contar este tipo? Y finalmente, cuando entras, las historias son maravillosas. Entonces hay algo de una intención, está bien, Nati, lo que decís, previa a esa cosa de entender qué se está diciendo, que es dada por la elección del lenguaje y por los límites que el artista, el productor de esas imágenes, se autoimpone, porque finalmente ese programa está limitado por cuestiones que decide quien lo hace. Bueno, voy a usar 3 colores, voy a usar este tipo determinado de línea, y esos límites son los que finalmente hacen más sólido o menos un tipo de forma estética que materializa toda esa narración, digamos. Sí, pensando en lenguajes visuales mientras los escuchaba, y nosotros en Taller 1, acá hay algunos miembros, Daniela, que veo por ahí, trabajamos en una de las unidades con lenguajes visuales, ¿no? Y con todo aquello que connotan, porque ya la propia elección, más allá del gesto del artista, después porque cada uno tiene su comodidad y su familiaridad con ciertos géneros, ¿no? Y su propia voz en términos visuales. La decisión editorial del género que vamos a buscar con una determinada obra es una primera voz,
para el mensaje que vamos a sacar a la comunicación pública. Ahí, por un lado, esto, ¿no? Profundizar, si querés, Cristian, un poco respecto de los lenguajes visuales y su familiaridad con ciertos géneros editoriales. Por un lado eso, y por otro lado pensaba también en cómo construimos, o cómo se construyen los mensajes, las narrativas visuales, en relación con el otro mensaje y la otra narrativa con la que se encuentran en un libro, ¿no? Ahí donde está el límite, si bien todas las imágenes son polisémicas, yo creo que los textos también, cualquier libro lo es, ¿dónde encontramos la frontera de no estar hablando de dos películas distintas, ¿no? Bueno, es una pregunta compleja, yo los invito a que pensemos juntos, estas cosas que van apareciendo están en estudio permanente, además, ¿no? Hay alguien que por ahí dice algo, otro toma, y qué sé yo. Hay algo que a mí lo primero que se me ocurre en relación a los lenguajes es que hay yo percibo cierta confusión entre estilo y lenguaje, digamos, ¿no? O sea, hay algo que pareciera que los ilustradores, las ilustradoras, están como muy pendientes de adquirir un tipo de imagen que sea reconocible y que sea exclusiva, digamos, ¿no? O sea, que alguien reconozca eso que se está viendo, que es de determinada persona, y eso aparece como un valor identitario, ¿no? Yo cuando encuentro algo que me identifica, entonces tiene un valor de identidad respecto de lo que soy yo como artista, como ilustrador, etc. Yo dudo un poco de eso, ¿sí? Porque a mí o por lo menos en mi experiencia, lo que me resulta es construir una identidad a partir de diferentes posibles lenguajes que pueden ser aplicados a diferentes proyectos. Esto, porque también, ¿cómo se construye un lenguaje? Bueno, en principio por la herramienta que usás, suponete, ¿no? Bueno, pero después está cómo la usás. Vos le das un instrumento a un músico y puede hacer algo, pero el mismo instrumento se lo das a otro y puede hacer, por lo cual la herramienta no es. Entonces, ¿qué es? No es la herramienta, es por ahí el método con que se usa esa herramienta, es una posibilidad. Pero a mí me gusta pensar que la identidad aparece, primero que nos es dada, o sea, no hay forma de salir a buscar una identidad porque ya la tenemos, o sea, tenemos una identidad, nosotros como país entendemos ya desde hace mucho tiempo que esa identidad no se nos puede quitar, desde que nacemos la tenemos. Entonces, hay algo ahí que no hay que salir a buscar, que lo tenemos, y que de alguna manera se construye a partir de la mirada, esa voz se construye a partir de la mirada, pero me parece que se basa más en esas ideas que se van repitiendo que en esas formas que se van utilizando para decirlas, ¿sí? Las ideas que se van repitiendo a lo largo de la progresión, de la carrera de un ilustrador, lo que fuese, me parece que finalmente son lo que solidifican. ¿Y qué digo cuando digo ideas? Obsesiones, cuestiones que siempre estamos mirando para ese lado. Fíjense que hay ilustradoras que todo lo resuelven con botánica, o podrían resolver todas las ideas a comunicar con un imaginario relacionado con lo botánico. Y está muy bien porque seguramente les gustan las plantas, se sienten atraídos por la naturaleza, y otros que nunca dibujan plantas. Entonces, detectar a partir de ese entrenamiento que uno va haciendo con la mirada, cuáles son aquellas cosas que lo convocan, ayudan a construir un imaginario con el cual contar las ideas. Y me parece que de eso se trata. Entonces, cambiar por ahí estilo por lenguaje, y esos lenguajes pueden ser diferentes. Yo me sentiría muy, muy atrapado si solamente utilizara una forma de contar. Hay artistas que lo hacen muy bien. Siempre hago bueno, alguna vez se me ocurrió la analogía con la música. Los Rolling Stones, digamos, siempre se manejaron dentro del mismo género, y a partir de la misma construcción con esas notas musicales que son dadas para hacer la música. Y está muy bien, son una banda increíble. Y después está un Bowie, ¿no? Un David Bowie, que en el 70 trabajaba un género que es el glam, en los 80 el rock, en los 90 el pop, en los 2000 la electrónica. Entonces fue cambiando de instrumentos, cambiando de formas, cambiando de lenguajes, pero sus ideas son las que permanecieron. Y hay algo que no se puede negar, que es la identidad de ese artista, digamos, ¿no? O sea,
hay algún artista con más identidad que ese, y vos agarrás un Bowie del 70 y no tiene absolutamente nada que ver con el de los 2000, y tiene todo que ver al mismo tiempo, porque todo está atravesado por él. Entonces hay algo ahí de los lenguajes que me parece que lo podemos pensar o intentar pensar de esa manera. Son una construcción, una sucesión, y también son canales de producción. Se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, se puede dibujar de una manera por un proyecto y de otra manera en otra. No hay que tener miedo de eso, porque de alguna manera eso es una forma de construirse también. Y también se puede hacer siempre lo mismo, es totalmente libre. Son formas de construirse. Es muy difícil enseñar ilustración, es muy difícil compartir conocimientos, porque hay una forma de ser ilustrador por cada persona que existe. O sea, no hay, es como una metodología. Vos podés dar herramientas para que cada uno arme su propia metodología de trabajo y su propia estructura de pensamiento, porque finalmente es eso, pero no queda más que eso, que dar herramientas para poder decirlo. Respecto a la segunda parte, y perdón si me extendí un poco, en relación a la relación con la palabra, dejo una pregunta que la conteste Nati, o una idea que tiene que ver más con, que también es algo que surge siempre, que siento que por ahí, una manera sencilla de pensarlo es que la ilustración, nosotros cuando ilustramos pensamos todo el tiempo lo que dice ese texto. Yo invito a pensar lo que no dice, digamos, ¿no? A lo que no dice. O sea, la ilustración por donde el texto no está. La ilustración por las grietas que deja la palabra. Lo que no dice el texto es terreno del ilustrador. Esto lo dice un ilustrador, Nati, no sé si estás de acuerdo. Bueno, depende, voy a decir. Bueno, en principio para pararme un pasito más atrás, sí es cierto que nosotros de cada proyecto podemos analizar relaciones específicas que se construyen, ¿no? Entre la palabra y la imagen, ¿no? Porque a veces se necesita, ¿no? Esto es teoría semiótica, ¿no? La imagen y el texto funcionan como anclaje y a veces funcionan como relevo. La mayor parte de las veces van a estar algo entre medio de esas dos cosas, va a haber elementos que hagan de anclaje, elementos que hagan de relevo, y sí, todo el tiempo creo que hay algo que tiene que ver justamente con esos espacios. Si nosotros decimos todo texto es polisémico y depende de un lector, o vamos a pensar particularmente en textos literarios, ¿no? De un lector para terminar de interpretarse, para terminar de construirlo, quien ilustra muchas veces es como una especie de lector privilegiado, porque es un lector que va a contarnos su versión de la lectura, pero a la vez, al crear esa capa artística también, agrega otra capa de polisemia, que implica otra capa de lectura, ¿no? Entonces es una especie de caja china de interpretaciones. Entonces creo, no sé si es más enroscado esto, pero creo que entonces ahí entra una nueva dimensión posible de ser interpretada. En cuanto a la relación texto-imagen, creo que hay algo ahí en nuestra capacidad como lectores, que por suerte suele ser casi como lectores, vamos a decirlo, incluso como intérpretes, ¿no? de todo lo que vemos, que tendemos una tendencia. ¿Vieron qué pasa? Que si una imagen viene mal puesta en el diario, nosotros tenemos una tendencia a tratar de interpretar que esa imagen tiene que ver con ese texto. Vamos a poder, nuestra cabeza, que está como preseteada narrativamente, interpreta algo, interpreta una historia. Entonces ahí no sé cuál es el límite ese. Después vienen los límites reales, ¿no? De un mercado editorial, de ciertas pautas específicas para determinados productos que podríamos delimitar y pensar. Pero como lectores o como creadores, creo que no hay o sea, que esa distancia puede ser infinita, porque total el lector pone todo ese esfuerzo, hace todo ese esfuerzo, ¿no? Hace como ese trabajo. No sé si ahí respondí o embarré más la cancha. No, está muy bien. Hay grados también, hay grados, y no podemos hablar de estas cosas sin ubicarlo
ubicar estas cuestiones en proyectos específicos, porque es así. O sea, Nati hablaba, bueno, a veces desde el punto de vista editorial se necesita tal cosa. El topo ilustrado, que nada, hace 1000 años que no hablo del topo ilustrado, ahí justo Vale lo mencionó, y entonces ahora lo tengo ahí presente. Pensábamos mucho la cuerda, digamos, ¿no? Ese hilo que hay entre la palabra y la imagen, digamos que la ilustración o la imagen que yo producía en función de ese texto, era justo cuando ese hilo estaba tan tenso entre la palabra y la imagen que estaba a punto de cortarse. Ahí es donde yo sacaba la foto y era la ilustración, digamos, ¿no? Si se corta ese hilo, esa relación entre palabra e imagen, no funciona. Y si está muy holgado, tampoco, porque es como un exceso de literalidad. Que tampoco está mal la literalidad, o sea, hay cuestiones que... No, que en algunos contextos es necesaria, exacto. Exacto. Y respecto de esto de los lectores privilegiados, sí, adhiero a eso y voy a profundizar un poquito más, que tiene que ver con me gusta esta idea de que cuando recibimos un texto para ilustrar, es como una tarea que se frustra antes de empezar, el tratar de interpretar lo que quiso decir el escritor al hacer esa obra o ese texto o ese cuento. Es imposible. Primero porque no hablamos con él, capaz que ya no vive, capaz que no conocemos su contexto social, no conocemos sus estados de ánimo, las cosas que le interesaban, por qué se le ocurrió escribir ese texto y hacia dónde apuntaba y en qué estaba pensando. No lo sabemos ni lo podemos saber. A lo sumo, podemos prestar atención a algo que es no menos sencillo que eso, que es que tratar de advertir qué nos pasa a nosotros cuando lo leemos. O sea, entonces ahí donde está esa cosa privilegiada, es decir, bueno, yo voy a trabajar con lo que a mí me pasa, con la emocionalidad, digamos, que cuando yo digo ideas y emociones, intercalen esas dos cosas y van a ver que funciona igual. A mí me cuesta lo de las emociones, hablo siempre de ideas, pero hay una emocionalidad cuando uno lee un texto y le pasa por un lugar, y lo mejor es trabajar desde ese lugar, porque es genuino. Entonces, esa historia que se va a contar está pasada por el filtro de esa materialización de imágenes. Y por supuesto que va a generar una tercera cosa, que no es ni el texto ni la imagen, una tercera cosa nueva, superadora, que es estas cajitas chinas de sentido, digamos, ¿no? Y esa tercera cosa no se va a parecer a la primera, y hay que entenderlo eso como una... después están los proyectos más dirigidos, que tienen necesidades, ¿no? De por ahí dibujar aquello que se está leyendo, porque hay ahí algo que se trata de eso, de aprender un color, un número, o simplemente incorporar otros temas dentro de una grilla escolar que ameritan que esa relación sea más estricta. Por eso, el rango es, por eso decía que construirse como ilustrador e ilustradora, incluso a qué ilustramos, ¿no? Libros, revistas, ropa, hay millones de posibilidades abiertas y cada una tiene sus especificidades. Pero bueno, podemos dedicarnos al libro acá, que es lo que nos convoca. Tengo una pregunta más, Natalia, pensando en esto que están, para ambos en realidad. Pero antes quería decirles que si tienen preguntas, comentarios, pueden ir dejándolos escritos en el chat o levantando la mano y vamos armando conversación, ¿no? Para que no sea entre nosotros tres nada más. Y pensaba, en el pañol de herramientas de las editoras, los editores, por supuesto que cada proyecto tiene sus particularidades y por ahí uno tiene determinadas pautas o fórmulas editoriales que aplicar, pero ¿cómo hacemos cuando tenemos la definición de que vos decías hace un rato que tu experiencia con Isvan era, bueno, acá quiero un tipito así? ¿Cómo hacemos? ¿Hasta dónde les marcamos la cancha? O, bueno, ¿cuál es tu práctica, tu experiencia, tu anécdota? Bien, bueno, se habrán dado cuenta que a Cristian y a mí nos dejan hablar de esto y no nos vamos más, ningún partido toda la tarde, nada. A ver, en general, yo en este momento estoy trabajando en una colección literaria destinada a la escuela,
principalmente, como mi primer público lector y el tipo de libros en los que trabajo está pensado para este recorte ultra específico. Pero si bien son libros que circulan en la escuela, es una colección literaria. En general, yo no hago pauta de imagen de ningún tipo. Le pregunto a quien va a ilustrar si necesita. Muy rara vez alguien me dice que sí, en general no. Lo que nosotros sí hacemos, digamos, es como una cosa más práctica, que por ahí sirve igual o les interesa igual, nosotros sí tenemos un primer plantado del material, del texto, y entonces sí sabemos el espacio disponible para las ilustraciones. Y siempre la propuesta, en general, vieron esas, por ejemplo, una novelita, un cuento que tiene espacio, que puede estar arriba, abajo en la página, es una maqueta bastante amplia, entonces eso también lo dejamos a decisión de quien ilustra, de cómo quiere aprovechar ese espacio en la página, porque no es una colección que tenga una pauta muy regular, digamos, específica, ¿no? Obviamente tiene la caja de texto, pero la ilustración puede ir arriba, abajo, a corte, a caja, a recortada, es libre. Entonces, como a mí me gusta esa parte, o sea, confío en las personas que elijo para trabajar, esa parte de la lectura propia de quien ilustra, mi trabajo, digamos, donde más me concentro es en la elección de esa persona, en el momento de pensar en quién lo va a ilustrar, y entonces sí hay en general una conversación previa. Como decía Cristian, por ahí es alguien que tiene distinta variedad de lenguajes, de un rango, ¿no? de técnicas o de formatos, entonces sí por ahí primero es pensar eso, o decir, bueno, te llamé por esta parte o por este otro proyecto, como para ya empezar a plantear como una idea de parte de la editorial, digamos, pero el resto, en general, yo no hago ningún tipo de pauta, que es muy distinto a un trabajo de un libro informativo o de un libro de texto escolar, donde la pauta es todo lo contrario, ¿no? Necesito que acá haya 4 personas, uno así, uno así, y tenés 4 por 4 centímetros para ponerlo. Entonces, acá sí, un proceso editorial habitual incluye esto de revisar bocetos en general también con la persona con la que yo trabajo en diseño, con quien escribió el texto, porque más ojos para mí, más que... y ahí hacemos una devolución que a veces es ultra específica de, por ejemplo, algo que fue una lectura equivocada o que nos da una idea equivocada de cierta cosa, y en general no tiene que ver con mínimos ajustes, pero bueno, es una situación privilegiada de mucha libertad y de un trabajo donde prácticamente hay algo ahí, a veces, bueno, eso, de un trabajo mucho más artístico, ¿no? Invitamos a un trabajo mucho más artístico por ese lado. Para mí me parece que en las colecciones para los chicos más chiquitos, obviamente la imagen tiene un lugar más privilegiado. En las colecciones de mediana para adelante cada vez menos. A mí me parece una pena, a mí me encantaría leer libros ilustrados, o sea, para mí, no. Pero si bien no tiene ahí tanto peso ni tanto protagonismo, y en general son, en ese caso, muchas veces más ilustrativas en el sentido de más específicas de la historia, ¿no? Y como narrativas en ese sentido, ¿no? Representando lo que está pasando, no son tan interpretativas, autorales. Por eso digo, si hay algo ahí de ese lenguaje, de ese aporte desde lo visual que tiene cada artista, que para mí es la clave, digamos. Y sí, en esa selección muchas veces intento bien pensar en esos términos que dice Cristian de lenguaje, de tono sobre todo, ¿no? A veces quiero potenciar el humor de una obra, a veces quiero potenciar el clima, a veces quiero ¿no? Como que entonces mi búsqueda va por ese lado, por pensar en ese tipo de
de cosas, de cosas a lograr, ¿no? Con la imagen. Es interesante No sé esto si- que dice Nati del trabajo de la editora. Es como cuando a veces pienso, hay un axioma con el que trabajamos que es de Brian Eno, ¿no? ¿Es de Brian Eno? Ah, Que es no, algo así como cocción lenta, resolución rápida, digamos, ¿no? O algo así. O preparación lenta, resolución rápida. A veces pienso que como ilustrador yo no trabajo de dibujar, yo trabajo de pensar. O sea, a mí me claro. lleva muchísimo más tiempo pensar la idea con la cual voy a resolver esa narrativa que ejecutar la ilustración. O sea, me pasó con el libro hace poquito una etapa para un libro de física cuántica, que nada, en principio leer todo el libro, estaba de vacaciones y fueron 10 días de lectura, más otros 10 de estar bocetando, pensando, ver qué idea se podía ocurrir para que esto, que lo otro. Pum. Llegué a Buenos Aires y le hice en 2 días. O sea, pero todo eso otro que es más invisible, que es un poco el trabajo del editor antes de que aparezca ese personaje que es el que lo va a ejecutar, digamos, ¿no? Que es un trabajo más invisible, pero que cuando está bien hecho, está determinando unas pautas con las cuales ese objeto se va a materializar. Y después Nati habló también de lo artístico, ¿no? Que también es una discusión en relación a lo ilustrado, a la ilustradora, a la figura del artista, el ilustrador, ¿no? Hay como también como unos terrenos medio difusos o límites difusos entre una cosa y otra. A mí me gusta hablar de grados. Hay proyectos en los cuales... Sí, Nati, ¿te querías decir algo? No, esto, sí, que yo dije artístico a falta Está bueno, de una palabra más clara, pero, ¿no? no, pero Sí. está bueno, pero hablar de grados, ¿no? Y yo lo tengo medio como medido en las libertades que te dejan que te tomes. O sea, ese grado de artístico que vos le podés aplicar a un proyecto, para mí tiene que ver con esas libertades que se permiten o no. Y no necesariamente que tengan más libertades va a ser mejor. A mí me gusta ilustrar todo, o sea, un manual escolar, o sea, a veces no tengo ganas de pensar tanto, o sea, quiero que me digan lo que quieren que dibuje y yo lo dibujo y está bien, es una forma muy digna de ganarse el dinero. Pero ¿Qué te además, parece? hay algo ahí de las decisiones, yo creo que cuanto más decisiones se pueden tomar, ya no lo voy a llamar libro, lo voy a llamar objeto. Sobre el objeto es donde yo considero que me acerco más a una propuesta artística. Si me dejan, además de ilustrarlo, diseñarlo, bueno, ya le voy dando forma. Si además me dejan elegir el formato, eso, más forma. Si además me dejan elegir el papel, más forma. Entonces, finalmente, cuantas más libertades me puedo tomar, que muchas veces tienen que ver con las posibilidades de producción, otras no, otras porque son decisiones que toma la editorial. Entonces ahí es donde uno siente un terreno en el cual está trabajando más de un lugar más artístico que simplemente ejecutar aquello que es efectivo para el proyecto que se te pide. Y bueno, por supuesto que se disfruta mucho esas formas. Es un poco. Cristian, y También, en ese orden. Sí, dale. perdón, Cris, no, a los dos Cris, perdón. Que no, esto que vos decías de pensar, como que también a veces son 2 etapas, ¿no? Dos procesos distintos de trabajo, el pensar y el momento de ejecutar. Yo me acuerdo una vez, Rebecca Outremer, la artista francesa, contaba en una charla que era muy gracioso, que decía que cuando ella estaba empezando a trabajar en un libro, se encerraba en su altillo, en su estudio, y se no podía volar una mosca, y capaz estaba horas y horas y horas haciendo bocetos, pensando cómo iba a ser todo. Uno ve los bocetos y son una cosa que marcarías y pondrías en tu cuarto, y que era como silencio absoluto, no podía escuchar música, no quería que nadie la interrumpiera, que ella misma decía, soy insoportable en ese momento porque necesito como una concentración total, y que después cuando se ponía a dibujar realmente como y a pintar, dice, puedo hacerlo viendo la tele, charlando con amigos, como que eso ya era como otra parte, no estaba usando su cabeza, estaba usando, bueno, su mano, no sé, otro lado del cerebro que no le requería Está buenísimo. ese foco, ¿no? Me Pareciera parece
Como que una parte, parece como que una parte es trabajo y la otra es disfrute, ponele, ¿no? Para ponerlo así. Pero hay algo Ponele, de... sí, sí, pero como que tenés una especie de foco puesto que tenés que apagar todo lo demás y lo otro no, es más como eso que parece operativo, que, bueno, que obvio, hay un montón de cosas, porque también en un punto es como el chiste, ¿no? Cuando te arreglan la máquina y te dice $1.000.000, decís, ¿cómo ajustaste un tornillo? Bueno, pero yo sabía cuál tornillo. Claro, claro. Como, Sí, sí. eh, pensaba en eso, ¿no? De tus 10 días de lectura, de tus miles de bocetos, lo haces en 2 minutos, es como, bueno, te ajusté ese tornillo, bueno, ya te hice eso antes. Sí, totalmente. Es la frutilla de la torta ponerse ahí a pintar o en la compu si trabajas con vectores. Digo, es el momento de que solamente te tenés que ocupar de que esté lindo, o porque todo lo demás ya tiene una estructura que lo sostiene. Ahora, yo considero Claro, que sin esa otra estructura no hay belleza que sea suficiente. O sea, hay libros que pueden ser bellísimos de lo estético, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y hay libros que no son hechos con una factura tan virtuosa y realmente vos decís, chao, mirá la idea que se le ocurrió. Bueno, a mí me convoca más eso que lo otro se aprende a pintar, se aprende a dibujar, es más difícil. bueno, a nosotros a veces nos pasa eso viendo portfolios, ¿no? En la editorial, que decimos, bueno, sí, es muy talentoso, Ujú, como no tiene esa habilidad, ujú, pero es un cuadro para mi casa, no sabe resolver una imagen, como que, ujú, ¿no? A veces se percibe eso. Como nosotros, esto es como en el cono del silencio, pero muchas veces, o uno por experiencia de trabajar, ¿sabes qué ilustrador es mejor lector que otro? Como que yo sé que hay ciertos ilustradores con los que a veces me toca trabajar o a veces elijo para trabajar, pero no los considero tan buenos lectores, les pongo otro ojo a lo que van a resolver, ujú. porque tengo que aportar algo más ahí. Vale, estás muteada. Estaba muteada. No, estoy muy chocha escuchándolos, pero no pude con mi genio. Eh, Estaba recordando situaciones en las cuales me he sentado con alguien del mundo de la ilustración o alguien del, digamos, del mundo que entrama el lenguaje visual de alguna forma a partir de un texto. Y los lugares donde, digamos, partíamos de una materialidad. El libro iba a tener tal cantidad de páginas y tal formato porque entraba dentro de una colección, ¿sí? Un libro ilustrado, ni ni una obra literaria con algunas viñetas, ni un libro álbum, como en ese producto intermedio. Y me ha pasado de que al mostrarle el texto inicial, la cantidad de cortes sugeridos, digamos, la cantidad de escenas, cómo se le representaba a ese autor visual, tenía tantos cortes que teníamos que hacer como un libro de, no sé, de 200 páginas, digamos, Una pero no lo digo mal, animación. digo, cómo todo se le convertía en una imagen, eh, y por supuesto podíamos, o sea, a ese momento podíamos sacar textos, estábamos invitados a jugar todos, pero pensaba eso, ¿no? En los cortes, en esa fragmentación que hace a lo que se narra, pero desde la imagen. En realidad les traía un problema, a ver cómo hacía. Es muy difícil la cabeza viste que también parece como que la ilustración se erige como oficio, como profesión, en los últimos años más, concretamente probablemente con la aparición de más libros álbum, pero qué sé yo, cuando yo contaba, Vale, ahí el trabajo en agencia de publicidad, cuando yo trabajaba hace 20, 25 años en agencia de publicidad, la figura del ilustrador era anónima, era un tipo que estaba dentro, que era probablemente cautivo de la agencia, cautivo no porque lo tuvieran esclavos, sino como se decía así, pero más o menos, en un lugar en el cual se le pedía determinado personaje o determinado fondo para determinada animación o determinada película o determinado publicidad en papel, y era anónimo, digamos, ¿no? Y
y podía venir probablemente de Bellas Artes, ¿no? Porque es una novedad que el ilustrador o la ilustradora ahora sean muchos diseñadores, que tienen un terreno ya ganado, que es el de comprender la comunicación visual. El diseñador comprende la comunicación visual, probablemente tenga menos herramientas que el artista plástico, digamos, para llevarlo a cabo, y en ese vaivén es donde a mí me obsesiona analizar, y bueno, la diplomatura obviamente, hay como la hacemos en la UNA, hay como una probablemente mayoría, por nuestra intención también de cómo definimos la corte, pero hay mucha gente que viene de visuales, y a mí esa problemática me encanta. O sea, ¿cómo haces a un artista visual en donde la imagen no tiene necesariamente que ser coherente con un discurso a comunicar, o con una palabra inclusive, sino más bien es totalmente polisémica, y la apreciación de esa obra se basa en la materialidad, en el tamaño, en el olor de la pintura, en la presencialidad de la obra? Nosotros trabajamos en un sentido contrario. Nosotros apreciamos una ilustración cuando ya es una ilustración, que es probablemente cuando haya sido reproducida técnicamente. No nos importa el original, por lo menos a mí. Hay ilustradores que sí, yo prácticamente no tengo originales, es una mezcla entre una cosa y otra. Entonces, son problemáticas que también, nosotros no tenemos una carrera de ilustración todavía formal en Argentina. Hay algunas intenciones privadas, pero no llegan todavía a erigirse como sólidas, digamos. Y entonces el lugar desde donde llega a formarse un ilustrador es muy variado, y se podría poner en esos dos pilares más importantes, que es Bellas Artes y diseño, digamos, ¿no? Y en cada uno de los lugares hay una problemática diferente. Y nada, un poquito para aportar algo a eso. Retomando esto y volviendo un pasito hacia atrás. Cristian, en tu calidad de haber experimentado la doble condición de autor del libro álbum con lo que implica, ahí hay una negociación íntima entre hasta dónde llega la narrativa textual y hasta dónde la narrativa visual. ¿Cómo lo vas tramando eso? No, lo único que uno siente es entusiasmo por hacer un buen libro. O sea, que por ahí no es que simplifico la respuesta, es que realmente uno siempre tiene la intención de que esté bueno, ¿no? O sea, hay algo, no se trata de posicionar una cosa sobre otra. Por ahí no entendí la pregunta, pero... No, sí, puede ser que yo no me haya pues, expresado del todo bien. Pero no, yo decía esto, ¿no? Nosotros cuando construimos una narración uh-huh, con imágenes, estamos contando una parte de la historia o una otra historia uh-huh, que va en paralelo a la del texto. Digamos, si uh-huh, fuera al revés, ¿no? Lo pienso, si yo uh-huh. construyera un relato visual y tuviese que epigrafearlo o ponerle el anclaje textual, ¿hasta dónde? ¿Cómo lo pensaste? Porque hay como dos caminos que se juntan y uno construye en dos veredas distintas, después Yo creo se que encuentran. una de las premisas puede ser intentemos llegar al mismo lugar, ¿no? O sea, intentar llegar al mismo lugar que yo creo que llegó el texto. Y después, respecto del otro de invertir los roles, también hay algunas experiencias en el Topo Ilustrado que tienen que ver con producir 200 dibujos y que Tobías les haga un haiku a cada uno, digamos, ¿no? Y a mí, una vez que sucede eso, yo no puedo ver más ese dibujo como lo veía, sino que a partir de ese momento empiezo a verlo atravesado por la palabra. Y a Tobías le pasa lo mismo. Y tenemos más de 1000 viñetas, y jamás, nunca, en ningún momento, ningún día de esos últimos 10 años donde hacemos el proyecto, él opinó sobre el dibujo o yo opiné sobre el texto. Nunca. Yo tomo lo que él me da y hago algo con lo mío y lo devuelvo, y al revés también. Y siempre es algo que nos interesa, porque finalmente también tiene que ver con esa confianza de la elección, como decía Nati, previa a meterse en un proyecto. O sea, si vos entrás en un proyecto porque confiás
en que primero hay alguien que lo está viendo afuera, que es el editor, y entiende que esto puede ser. Y después hay veces que tenés más contacto con el escritor y otras que no. Yo prefiero no, pero no de mala onda. Yo en general prefiero que él haga su trabajo, que yo haga mi trabajo, después, porque tampoco yo estoy participando en la construcción de ese texto, digamos, ¿por qué habría que...? Me parece que el editor es el nexo, ¿no? Me pasó con David Wagner, que hicimos Canción Decidida en su momento, que es un libro que yo quiero mucho, uno de los primeros libros álbum que hice, y el libro tenía un texto que hablaba, que era tremendamente citadino, hablaba de transeúntes, de autos, de personas, de una ciudad en movimiento, el ruido de la gente cuando salía después del almuerzo, y yo cuando recibí ese texto, que era para Pequeño Editor, yo estaba trabajando en Pequeño Editor con Diego Bianchi y con Ruth, los comienzos, fue la primera colección de Pequeño Editor, los primeros 4 libros que salieron, uno fue Canción Decidida. Y cuando recibí ese texto yo me quería morir, porque primero que no sabía o no quería o no me convocaba a dibujar personas de carne y hueso, así tipo humanas. Yo venía dibujando muchos bichitos, qué sé yo, Entonces, el protagonista de la historia, el que está diciendo todo eso, yo decido que sea un bichito. Pero a nadie, o sea, cuando vos lees ese texto, no tenés esa opción, porque vos asimilás que si está hablando de auto, de ciudad, es una persona. Entonces, yo hice esa intervención, digamos, de que el protagonista sea un bichito, pero no porque se me ocurrió una idea genial, sino porque no podía hacer otra cosa. Bueno, fue como motivo de estudio después, o sea, como mirá qué genial esto que el otro, y la verdad es que por una limitación surgió una idea que fue como, una vez lo conté esto en FADU, en el proyecto, en la cátedra de Daniel, y Daniel se quería morir, porque a fin de año presentaron unas historias ilustradas en donde el protagonista no tenía absolutamente nada que ver con el que decía la historia, y Daniel me decía, no vengas más. Claro, cuando no era un ejemplo de nada, digamos, era simplemente una anécdota. Hermoso. Acá Fernando pregunta, Natalia, vos que hace un rato contabas, bueno, ¿no? Hay algunas sí pautas en el proceso de edición. ¿Con qué criterio se define la diagramación de una página? ¿Se ocupa más espacio el texto o manda la ilustración? ¿Y cómo se preacuerda? En general depende mucho de, sí, una cosa ya prepautada de las colecciones en las que estamos trabajando, digamos. Pero previo a eso, suponemos que vamos a hacer un libro de la nada y que no pertenece a ninguna colección, en general ahí creo que va a tener que ver como con ciertas cuestiones de decisiones técnicas por un lado y del público en el que estamos pensando por el otro, ¿no? Entonces un equilibrio entre, como antes decía Valeria, bueno, un libro de 200 páginas para un bebé no tiene ningún sentido, tiene que ser más breve, o la extensión del texto, bueno, cómo vamos a manejar, cuánto es el texto y para qué edad está pensado, entonces eso nos da una pauta de una mínima cantidad de páginas y cómo eso se va a setear en una maqueta, en un plantado, digamos, en una diagramación. No sé si hasta ahí responde. Más allá de eso, creo que hay algo, bueno, esto, y también limitaciones que tienen que ver a veces con el presupuesto, de cómo yo puedo querer una novela con 40 ilustraciones, pero no tengo presupuesto para ilustrar 40 ilustraciones. Entonces voy a elegir una por capítulo, no sé, 10 ilustraciones. Entonces, creo que tiene que ver con esas, como con ciertas cuestiones técnicas o sea, técnicas y de contexto, de circulación después de ese libro, para definirlo. Si, por ejemplo, en los libros para más chicos, yo lo que hago, lo que sí propongo, es un paginado previo de la obra, que eso es esto que decía, el ejemplo que decía Valeria, o lo que decía Cristian, ¿no? De pensar en ese ritmo de las imágenes, y eso lo hago yo como editora, primero. Por supuesto, abierta a sugerencias, me pasa a veces, ¿no? Que el ilustrador me dice, mira, no, voy a juntar acá este texto con esta escena, prefiero
dejar acá en blanco, o a veces por la pauta del pliego nos queda una página en blanco solo de ilustración, y entonces yo le digo a quien ilustra, la podemos poner al principio, la podemos poner al final, la podemos poner en el medio, fíjate dónde te va mejor, o la usamos para promocionar otros títulos si vos no la querés usar, ¿no? Como que hay siempre un montón de posibles soluciones. Cuanto más amplia es la maqueta o posibilidades puedo dar de libertades, como decía Cristian, para mí en algunos casos mejor, para otros pensaba esto, ¿no? Capaz es una novela juvenil que habla de un grupo de adolescentes que hacen tal cosa, y el boceto primero, en vez de adolescentes, son cucarachitas, y digo, y me parece que no, ¿no? Como claramente me lleva muy a otro lado para el contexto de esta novela, pero es muy distinto eso por el contexto en el que yo estoy pensando esa obra, pero no quiere decir que no sea una interpretación posible o válida, o que capaz funciona si es para más chicos, ¿no? Como, bueno, eso, siempre hay un diálogo sobre ese trabajo en general. Son pocas las veces que terminaron mal estas cuestiones. ¿Qué ha pasado? Que siempre hay. Cristian, ahí pregunta Gino, para ustedes, o Nati también, ¿cuáles son las claves para que se pueda dar un relato visual? O sea, para que suceda la magia. ¿Cuáles son La los pregunta del puntos? millón. Es como, Pero ¿qué significa dar un relato? Como siempre va a haber un relato, digamos, ¿no? O sea, un buen relato sería como para que se dé... Supongo que para ver si Cristian quiere aclarar él, pero lo que entiendo Buen es que, bueno, relato. un buen relato, para que suceda es esa coherencia, ¿no? Y Pero podemos pensar cuáles son las claves para hacer una buena película, digamos, ¿no? O sea, como hay tantas aristas. En principio, bueno, a veces pienso que cualquier proyecto, y esto parece que le voy a esquivar a la pregunta, pero no, eh, tiene que ver con la mayor cantidad de decisiones bien tomadas. Es como, es una tras la vida otra. misma, Cristian, ¿no? Bueno, la vida misma, pero bueno, gracias, con esto me retiro. No, es como, pero en principio, Nati decía, bueno, la elección de aquella persona, o sea, alguien idóneo, que elija a las personas del equipo que van a formar el equipo. Eso es lo primero. O sea, ahora, ¿cuándo está bien elegido y cuándo no? Y se verá después, cuando el producto esté terminado, si eso... Y después, ¿qué es un buen relato y qué no? También, ¿no? Es como podría ponerse en juego. Yo creo que es aquel superador de las individualidades, finalmente, ¿no? Que es otra cosa más por encima de lo que es un buen texto y lo que es una buena fotografía, digamos, ¿no? Por decirlo, por hablar de cine. Y después, por otro lado, sí que haya aportes de la imagen, que no estén dichos por la palabra, que pueden ser detalles mínimos, pueden ser meramente estéticas y que por ahí cuenten o no. La ropa que lleva un personaje en general no está descripta en una. Y ahí uno puede acertar en algo que sea. eh, eh, que de alguna manera aporte a ese relato, o puede contradecirlo en todo caso, ¿no? También. Uno puede definir una época diciendo dónde transcurre esa historia, en qué casa. Sabemos que es una casa, pero ¿cómo es esa casa? La decisión de cómo es esa casa es probablemente del ilustrador. El ilustrador puede hacer una casa humilde o un palacio. O puede hacer una arquitectura del 1600 o futurista, para ir a los dos extremos. Entonces hay un montón de decisiones que se toman que cuando están bien tomadas hacen que la historia crezca en un sentido en que finalmente emocione, porque tampoco o se vincule con las personas de una manera dinámica, porque finalmente hacemos libros, hacemos historias para tratar de generar algún tipo de emoción, o de crear preguntas. Hay libros que, para mí los mejores libros para chicos, son esos que una vez le leí El Niño Estrella a mi hijo de 8 años, cuando tenía 8 años, ahora él tiene 11,
Y El Niño Estrella es un libro de Claire, no me acuerdo, tengo por ahí, ahora antes de cerrar se lo busco. Pero ese es un libro como de ciencia ficción para niños, ¿no? En donde hay unos seres que envían a otro a la Tierra, ¿no? Entonces el que viene a la Tierra empieza a vivir todas las cuestiones terrestres de aprender, de enojarse, de ver, y pasa por todas las emociones hasta que le toca morir y le cuesta despedirse. Y cuando se lo leía a León, nada, quedó ahí, viste, no dijimos nada, al otro día lo llevé al colegio y le digo, ¿qué te pareció el libro? Y me dijo, es una posibilidad, me dijo, ¿no? O sea que la vida se trate de, es una posibilidad, que vos vengas de otro planeta y que nazcas en la Tierra y que después que yo... O sea, es una posibilidad que él hasta ese momento no tenía en cuenta, que probablemente lo que escuchó es que hay un Dios y que crea y qué sé yo. Y se le abrió una puerta, entonces se abrió otra pregunta. Ahí es donde para mí me parece un buen libro. Entonces, si uno puede aportar a que eso se enriquezca para dejar algunas preguntas que antes no estaban hechas, me parece una contribución muy válida. Bueno, acá... Sí. Perdón. No, dale. Agrego unas cositas. Perdón, que antes Cristian decía eso de formar un buen equipo y eso. Yo sí me parece también interesante pensar, por ejemplo, digo, que cuando yo primero elijo un texto y después elijo quién lo va a ilustrar y como esa especie de pareja de artistas, ¿no? Que van a crear el trabajo, que siempre hay un montón de posibilidades y que también pueden ser buenos libros, ¿no? Como que hay algo, bueno, va a ser esa combinación única. Por un lado eso, que digo, lo del buen equipo también es relativo, porque muchas veces no es el único ilustrador perfecto para ese libro, ¿no? Tiene que ver con decisiones, y de la misma manera que vos decís, el ilustrador decide qué ropa tiene, porque no... que dónde vive, porque eso por ahí no está detallado, no está escrito, o podría, ¿no? Cuando yo dije esa línea que va entre el anclaje y el relevo, ¿no? Hay siempre anclar porque siempre tienen que estar, o en general tienen que estar vestidos los personajes, y eso en general, salvo que sea muy específico, no está dicho, ¿no? Todo el tiempo esas decisiones se están tomando, pero retomando un poco la pregunta de Gino, me parece que sí hay ciertas cosas que a veces damos por naturalizadas en la lectura, yéndome un pasito más atrás, ¿no? Como en la interpretación de imágenes narrativas que no son nada natural, digo, no sé si es de día, si es de noche, si era de noche primero, si es de noche después, si era... ¿Vieron qué pasa con las series? Que a veces los vemos entrar de noche y salen y es de día y decís, no, esto está mal. Como esos detalles también son importantísimos. A veces, bueno, como ojo editorial, tener en cuenta. Si está vestido reabrigado en la primera imagen y en el texto nunca cambió, nunca se habló del clima, bueno, que esté siempre abrigado porque hay una unidad temporal y es invierno, ¿no? Pautado. Como que hay ciertos detalles a veces de información que tiene la narración visual, digamos, en esa secuencia que conforman esas imágenes, que a veces va mucho más allá. Capaz, a mí me ha pasado con ilustradores más, esto que decía antes, menos lectores o menos atentos, una vez está con musculoso, otra vez está con bufanda, otra vez está todo, pero la historia transcurre en el mismo periodo. Bueno, no, revisemos eso, ¿no? O me pasó al revés, historias donde, cuentos donde, no sé, eran todas épocas distintas y el de marineros y el barco que aparecía ilustrado era siempre el mismo. Bueno, no, hay que elegir modelos distintos de barcos, ¿no? Cosas específicas. Entonces, ahí sí, digo, pensándolo bien desde el punto de vista editorial, eso es algo por ahí más de la parte... de tipo checklist, microedición, ¿no? A la hora de revisar los bocetos, que lo tenemos que tener recontra presente, ¿no? Por eso yo decía esa especie de formación extra en la interpretación de imágenes, porque tenemos que tener el ojo recontraentrenado para pescar esas cosas, ¿no? No sé, a veces pavadas de fondo y fondo y figura, ¿no? Las cosas que se forman atrás, bueno, en un libro infantil también nos importan, ojo que ahí parece algo que no se entiende o no sé qué, bueno, detallecitos que por ahí
no hacen a la parte artística, estética, ni a la parte glamorosa del trabajo, pero que también estamos mirando a la hora de recibir bocetos, ¿no? A la hora de pensar esas cosas. No sé, era como para aportar No, está bien, trabajo editorial. es como un verosímil, como que hay cosas que digamos, si no están bien, te distraen Te completamente. saltan, sí, tal cual. Algunos lo pasa con una cosa y otros con otra. Después hay, qué sé yo, a mí me pasa con Ratatouille, que cuando veo la película no me puedo creer que lo manejen al tipo con los pelos. No lo puedo creer. Me puedo creer que un ratón hable. Puedo creer que un ratón ¿Viste? hable. Bueno, pasa un Porque montón. entro en ese universo, dentro del universo de la película de animación para chicos, y lo que estoy viendo para chicos, para grandes de animación, un ratón puede hablar. Pero ¿cómo es que esos son los controles de los brazos? Eso no me lo creo porque tengo un cuerpo y porque no me pasa. Entonces digo, cosas que hay que atender, que son mínimas, que si no te distraen completamente, pero hacen al verosímil de la historia, que es un tema interesante. Sí, sí, sí. Digo, que hacen esa construcción narrativa, ¿no? De la imagen que es distinto al cuadro que pongo en mi casa, ¿no? Pensando en esa pregunta que iba por ese lado. Un poco se parece el rol de la editora, del editor al continuista en cine, ¿viste? Claro. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en la diplomatura hay una parte que les decimos, ¿no? A los chicos que están trabajando, empezando a trabajar en proyectos, digo que esa idea de cierto lenguaje del cine nos sirve porque hacen el casting de los personajes, tipo, quiénes son los actores que van a hacer los personajes, los escenógrafos, los iluminadores, ¿no? Como que funciona, porque el cine claramente es como lo que tenemos más embebido, ¿no? De narración visual. Pero hay muchos roles ahí en juego, totalmente. Vale. Ay, perdón, pero no puedo conmigo misma. Hago una micro comentario y una pregunta que no quiero que termine hoy sin hacerla. Con esto que vos decías, Nat, de entró de día, salió de noche, vos sabés que una conocida que migró a la Argentina desde Venezuela me decía, ustedes tienen atardeceres largos. En esto de que la experiencia humana es situada y no en todos lados el sol se pone a la misma velocidad. Entonces ella decía, ustedes tienen transiciones, tienen 4 estaciones marcadas en cada región de la Argentina de una forma diferente, esas 4 estaciones, pero tienen 4 estaciones y tienen amanecer y atardecer. Eso no ocurre en todas las latitudes. Así que ese era el comentario, que por ahí andaba a saber dónde estaba. No, eso puede ser, yo lo decía al revés, ¿viste? Cuando a veces te salta el cambio temporal, que si se acaba de levantar y dice, estamos ya, obvio que hay elipsis en cualquier película, pero cuando a veces te salta, decís, bueno, algo raro. Tal cual. No, pero la pregunta que sí les quería hacer tenía que ver con algo que me interesaba a los dos escuchar, era sobre los planos de narración, que también es algo que ocurre en el cine, pero es algo muy presente tanto en todo el desarrollo de historieta como en el desarrollo de libros álbum, que es una escena en primer plano, que sería, para ir a la metáfora musical de Christian, como la melodía, ¿no? Como la melodía principal o esa historia central, y muchas veces se trabaja como en un segundo plano o como una historia de fondo. Hay otros personajes secundarios que por ahí incluso no estaban en el texto, que son agregados, ¿no? Bueno, acá hablan de profundidad de campo. Sí, digamos, profundidad de campo es otro concepto, pero la idea como de planos de narración. En Canción Decidida, lo vuelvo a citar, digo, terminó bien al final con David Wagner, o sea, se lo mostramos y le gustó. Los genios. Pero no fue el proceso de trabajarlo con él y decidir estas cuestiones unilateralmente, pero que finalmente sí. En ese libro, no solamente no especifica qué tipo de narrador es, que en este caso yo propongo que es un bichito que vive entre medio de toda esa gente, pero alejado, entonces
solo tengo que poner residuos de lo que la gente deja, no tengo que poner a la gente porque es un bichito, no hay escala. Pero además es un bichito que tiene otro amigo muy chiquitito, que es otro bichito. Entonces, a partir de la aparición de ese segundo personaje, también por una cuestión constructiva mía, me permite hablar del personaje principal de manera mucho más rica que si estuviese solo. ¿Por qué? Porque puedo ver cómo actúa con un otro. Ese otro no estaba en el texto, no aparecía, pero a mí me permite ese vínculo, a mí me permite hablar de un vínculo en principio, que es un vínculo que no estaba planteado en el texto. Entonces, claro que es interesante agregar, a no ser que sea, bueno, hasta Robinson Crusoe tenía, iba a decir un náufrago, pero no, digo, hasta un náufrago se le puede poner y le cambia el sentido completo a la soledad, digamos, ¿no? O sea, es como, por supuesto que es interesante lo que puede aportar desde la imagen, la inclusión de cosas que el texto no dice, es un poco eso, ¿no? O sea, lo que el texto no dice es terreno del ilustrador o de la imagen. Sí, para mí hay algo que Cristian lo dijo hace un rato, ¿no? Que con la lectura del texto ya sabemos, ¿no? Como lectores, que preguntarnos qué quiso decir este texto, o qué quiere decir este texto, es una pregunta casi imposible de responder, pero sí qué me dice a mí este texto, ¿no? Entonces creo que ese es el espacio donde a veces ese fondo te permite hacer comentarios sobre eso, recrear eso de otra forma, que a veces, porque no, a veces no siempre podés elegir ese bichito para que sea el narrador principal, ¿no? Pero sí ese espacio de fondo, como relacionar o como hacer una especie de comentario, ¿no? Alguien nombraba antes los manuscritos medievales, ¿no? Como la escritura al costado, incluso, no la iluminación, sino los comentarios a los costados, sería por ahí ese fondo que vos decís, ¿vale? ¿Alguna pregunta, comentario? Que mientras van pensando, si quieren, yo los escuchaba ahí y pensaba, bueno, en este rol del continuista, de las editoras y de los editores, porque en esta polisemia inevitable que tiene sobre todo la visualidad, en los relatos visuales, los editores, las editoras tenemos no para ponernos tampoco en gendarmes de la interpretación, ¿no? Pero tenemos un rol que se trata, bueno, ¿no? De conducir un poco el sentido hacia donde queremos que fluya, que vaya, que llegue. Y ahí es inevitable que haya en un punto un encuentro. Está buenísimo poder laburar pero ahí, con ilustradores, ilustradoras, artistas, que pueden discurrir en este sentido sin necesidad de irse a otro planeta, a otra dimensión. Pero bueno, ahí, ¿no? Y por eso te preguntaba hace un rato lo del libro álbum, porque como uno tiene esa condición dual de autoeditarse en un punto, porque los libros álbum suelen ser, bueno, ¿qué pasa ahí con eso? Pero un poco fuimos charlando y construyendo esta idea a lo largo de toda la conversación. Por ahí hay algo de que es una idea que a mí me gusta, que para mí es nueva, viste que a veces cambias de idea, ¿no? O sea, pasa, o sea, está bien. O sea, venía pensando una cosa, uno siempre cree que cuál es la mejor historia que tiene para contar, ¿no? O sea, qué historia tengo yo para contar, como escritor, como ilustrador, como editor. Y finalmente tiendo a pensar cada vez más que no hay buenas o malas historias, hay buenas formas de contar o malas. O sea, vos podés contar la caminata de una persona desde que sale de su casa hasta la parada del colectivo, y puede ser una genialidad, porque visualmente, narrativamente, es muy rica, porque a vos te puede mantener en tensión, porque vos con un juego de cámaras, de música y de gestos, podés contar esa historia y puede ser una historia muy rica, y si vos decís que va de un señor que camina, no pasa nada. Nada, me parece que eso es como una conclusión que podemos pensar, digamos, ¿no? Algo que también a mí me fue cambiando, que también es un poco como una cosa más de humildad, decir, bueno, no sé qué tengo yo para contar, voy a tratar de contar bien aquello que vaya apareciendo. Ya. Totalmente. Y en esa forma de contar, por ahí, en un encuentro
y si lo podemos pensar en términos dialécticos quizás, de dos formas de contar dos historias distintas y hermosas, se produce una síntesis, ¿no? Porque uno puede estar negando en un idioma, el idioma textual, aquello que dice con el visual. Acá nos había quedado sin leer la pregunta de Priscila de hace un ratito, que dice que cuando las palabras forman parte de la ilustración, por ejemplo, se usan para dar énfasis en alguna parte del dibujo, o se combinan, ¿cómo se construye la narrativa visual en esos casos? ¿Cómo trabajan el escritor y el ilustrador en conjunto? Hay que ser cuidadoso, ¿no, Nati? Decís vos, dale. No, iba a decir que muchas veces cuando, por ejemplo, no sé, un texto que tenga onomatopeyas o diálogos y que la propuesta a veces se pide como desde la diagramación, que este pedazo vaya en la ilustración ya un poco prepautado, como una propuesta, y a veces viene como en la propuesta, en los bocetos, digamos, y en ese caso interferir, digamos, a veces decidimos sacarlo del bloque de texto y dejarlo solo, va a depender un poco de como las reglas de la lectura, ¿no? De cómo quede diagramada la página para que eso funcione o no funcione, si hay otros casos en el libro o no hay otros casos, y a veces simplemente, me ha pasado con onomatopeyas, por ejemplo, que a veces la ilustración agrega, pero que quedan como lejanas a donde está el bloque de texto por cómo es el diseño, y entonces las dejamos en los dos lados. Creo que es un poco un ida y vuelta y que se va construyendo, ¿no? Ahí, digo, respondiendo a tu pregunta, en general, el proceso, digo, de relación ilustrador-escritor, en general eso, como editor, mediamos en eso, como pedía Cristian. O sea, nos pasa, digamos, del otro lado de lo que dice Cristian, yo prefiero no hablar, nos pasa un montón que los escritores te dicen, no sé nada que decir, a mí todo me parece lindo, no tengo mucho que aportar porque no sé de imagen, ¿no? Y sí, en ese caso, en cualquier caso, digo, es un proceso que en el mejor de los casos que nos sucede, hay tiempo suficiente para tener idas y vueltas en esto, ¿no? No es automático, llegan los bocetos, hay que aprobar, se termina, bla, 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 que a veces sí nos pasa porque la vida, pero en general sí es ir y volver, ¿no? En eso, avanzar en eso. Ay, hola, Carlos, no sabía que estaba. Tiene que ver también con las pautas de diseño, que es algo de lo que no hablamos, pero para mí el diseño en sí, duro, puro, técnico y duro, y según las pautas, los límites, las opciones que se manejen, es un elemento narrativo hiper importante, que no es el de la ilustración y no es el de la escritura, es uno más, así que no son dos, son tres. Ahora, Cristina, tenemos una problemática nueva. No, es que obvio, además no agregamos la dimensión, ¿no? Tipografía, no solo lettering o caligrafía. La podríamos meter dentro de diseño para no seguir abriendo puertitas, sí, pero sí, sí, tiene un peso clave, tal cual. Sí. Carlos Higuera pregunta, desde la experiencia que tienen desde la enseñanza, ¿qué transformaciones ven cuando un ilustrador empieza a escribir y cuando un escritor empieza a dibujar? Perdón, me meto en el medio. Métase. Estamos ya en el límite horario. Así que si tienen una respuesta así puntual, buenísimo, y si no, empecemos a saludar. No es que queremos ver el partido para nada, yo tengo que buscar a mi hijo 4:15 a la escuela, pero no. No, es clarísimo, nos convertimos todos en calabaza. Sí. No, vamos con esta pregunta que está buena. ¿Nati? No, que yo pensaba, digo, ¿qué transformaciones vos decís en cada una de estas personas cuando agarra como una serie de herramientas distintas? Me imagino que es como que a mí me des a trabajar con una pala mecánica, de pronto no sé qué botones tengo que tocar, qué se puede hacer, pero bueno, desde la enseñanza, digo, siempre funciona lo mismo, creo, tanto para la escritura como para la ilustración, la práctica, ¿no? Y empezar a leer en un sentido amplio, interpretar como escritores o como ilustradores, empezar a mirar con esos ojos nos da un montón de herramientas y nos permite entender qué se puede hacer con esta palanca, qué se puede hacer con este botón, y así, ¿no? Como incorporar eso. No sé si
No, Respondí está- brevemente, por lo también menos. está- No sé si respondí, pero fue breve. No, está bien. También está un poco establecido, o por ahí pueden contradecirme, que es mucho más sencillo que un ilustrador se ponga a escribir a que un escritor se ponga a dibujar. No es así de ninguna manera, digamos, pero está un poco establecido. Por ahí tiene que ver con que nosotros habitualmente, y aunque más no sea la disciplina literaria de escribir un mail, dejar una nota, nosotros escribimos todo el tiempo, los ilustradores, otras cosas. Digo, nos hacemos entender a través de la escritura y eso podría parecer que es escribir. Pero, pues en el caso contrario, las personas adultas que no trabajan desde la imagen no dibujan. O sea, un escritor es muy difícil que dibuje porque no necesita dibujar para su vida cotidiana. Sí, todos necesitamos escribir para nuestra vida cotidiana. Entonces ahí hay algo de una confusión que, nada, atender y respetar cada una de las disciplinas y en todo caso profundizar, aprender y mejorar a través de la práctica, como dice Nati. Sí, sí, pero Cris, aunque digo, eso mismo que vos decís, todos usamos la palabra, la escritura, digo, eso pasa también con muchas personas que dicen, ay, bueno, voy a escribir un cuento para chicos porque total sé escribir, digo, por más que venga, en todo caso, me parece que quien viene de la ilustración o del mundo del arte y de la narración visual, entiende como alguna cosa básica de qué es una narración, que por ahí no lo entiende alguien que no viene de eso, ¿no? Creo que ahí sí hay una ventaja en ese traspaso o en esa, digo, yo estoy a favor de esa mezcla o esa práctica en un sentido en que me parece que cuando uno quiere contar historias lo que hace es buscar con qué tiene a mano y con qué puede contar, con qué puede hacerlo, ¿no? Así que en ese sentido creo que es válido. Buenísimo. Bueno, acá después hay que pasar la información a Marcela que pregunta cuándo se va a abrir la próxima cohorte de la... Todos los años. Este es el segundo, va a haber un tercero, así que para fin de año aparece la información ahí en las redes de la UNA. Bueno, por mi parte, agradecerles a todas, a todos que estuvieron acá conversando y dejando las preguntas y los comentarios buenísimos en el chat. Gracias también a Cristian y a Natalia y a Vale, antes de cederte la palabra, por esta invitación. Así que, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, un placer reunirnos. El jueves a las 16 vamos a estar hablando sobre adquisición de derechos, justamente para editar, y ojalá salga tan bonita, tan interesante, tan rica y tan divertida como esta. Besos grandes para todos. Muchas gracias, Vale. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.